Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por un programa más. Damos gracias a Él porque de Él proviene todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y hoy estamos en un programa más, acá en Diálogo de Fe y Salvación, junto a mi hermano y compañero de fórmula, Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarles y poder compartir este tiempo con todos. Así que bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy miércoles 22 de octubre. Ya casi se nos va el mes. Y es exagerado como va y bueno, eso es algo que según algunos pues no tiene nada que ver, en el sentido de que los días son de 24 horas, ¿verdad? Así es. Pero en lo personal, pastor, creo que tal vez este año fue muy ajetreado y tal vez por eso sentimos que se fue. El corre, ¿verdad usted? Sí. Pero pues damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir con ustedes tanto tiempo, ¿verdad? Y ya son hoy episodio 210. Por cierto, pastor, vamos a hablar de verdad bíblica y relativismo. Así para es. que nuestra gente esté pendiente y se quede con nosotros. Así es. Que no le den scroll al Diálogo de Fe y Salvación, ¿verdad, pastor? Así se le llama, pastor. Correcto. Scroll es que cuando pasa así para arriba. Así es. Ajá. No le dé scroll. Detenga el scroll. Así es. Entonces, bienvenidos todos a quienes nos sintonizan a través de la radio. Un gusto poder compartir con ustedes a través de Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos y por supuesto a través de Amigos TV también. Bienvenidos quienes estén a través también de las redes sociales, a través de la página de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula o Diálogo de Fe y Salvación. Así que esperamos de que usted se pueda sumar a la conversación en el chat. Como ya lo decía el pastor Carlitos, hoy estaremos hablando de verdad bíblica versus relativismo. Sí, y estamos hablando un poco acerca de esto, pues porque es el cierre, de la serie en la cual hemos abordado el tema del discurso de odio, ¿verdad usted? Y estamos abordando un poco las raíces de todo esto, ¿no? Claro. Y el episodio anterior empezamos a hablar sobre las raíces de este conflicto, de este antagonismo, y vimos que es un antagonismo, una batalla que no es nueva, sino que empezó en Génesis capítulo 3. Exacto. ¿Sí? Así es. Entonces, verdad líquida no es algo que Zygmunt Bauman descubrió, es algo que él teorizó definitivamente como un concepto nuevo en uno de sus libros, pero esto ya... Es algo, pastor, que desde el principio ha estado, y creo que la herramienta, dijimos en el programa anterior, la herramienta número 1 de Satanás, del príncipe de las tinieblas. Y cuando digo de Satanás, no solamente lo digo en el sentido de la influencia directa que él pueda tener sobre el ser humano, sino que de lo que él crea como sistema, pastor. De ese engaño constante hacia el ser humano, de tergiversar y no solamente contradecir, pastor. No sé si ha sido cuenta usted que no solamente tiene que ver con contradecir, sino que con matizar. Así es. O sea, los grises para Satanás son importantes. Sí. Los grises son importantes, entonces tenemos que tener claro eso. Y a esto, como dijimos en el programa anterior, hay que sumarle también la problemática que tenemos nosotros como seres humanos, el problema del pecado. Así es. Esa caída que profundizó, que dañó, que nos pegó de manera proporcional, pastor, inmensa, universal. Y el ser humano por eso tiende a dudar de su creador. Así es. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Un pasaje bíblico que citábamos
el miércoles pasado era cuando Pablo dice a los corintios, y no se sorprendan que el mismo enemigo, que el mismo diablo, dice, se viste como ángel de luz. Claro. Sí. Entonces, y por eso es tan importante que nosotros abordemos este problema. La tesis de este problema que estábamos hablando, que estamos abordando desde el episodio anterior, es que el cristiano está llamado a ser un guardián de la verdad absoluta en una era de relativismo, entendiendo que esta postura será intrínsecamente contracultural. ¿Sí? También. La postura bíblica es intrínsecamente contracultural. O sea, la Biblia no busca quedar bien con la cultura. Al contrario, busca contradecirla. ¿Ya? Porque el estilo de vida bíblico va contra los estándares mundanos, los estándares culturales establecidos. Y hoy vamos a profundizar un poquito sobre eso. Entonces, será intrínsecamente contracultural, pero necesaria para la verdadera libertad y el bienestar del ser humano. Y es lo que el ser humano anda buscando hoy en día, ¿no? Hoy la gente se manifiesta, la gente protesta por libertad, por bienestar. Hoy los gobiernos dicen que buscan el estado de bienestar de las personas, del pueblo, pero la verdad es que desde la perspectiva bíblica tal vez puede sonar un poco, ¿cómo diríamos? Tal vez un poco banal decir, ya no le demos más vueltas al asunto porque la libertad y el bienestar solo se encuentran en Cristo. Pero la verdad bíblica es lo que afirma. Claro. Claro que hay algunas cosas alrededor, ¿verdad? En las cuales podemos conversar. Pero si queremos una verdad absoluta es esa. Claro. Sí. Y yo creo que tenemos que entender también, pastor, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que el tema de la caída, Eddie, el tema del pecado en el ser humano es de fondo en todo tipo de diálogo teológico. Y a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, en la ecuación del compartir la verdad, en esa ecuación, Eddie, está hablarla. O sea, por ejemplo, Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. O sea, entonces, ¿qué es lo que toca? No es que nosotros seamos los defensores de la palabra del Señor. La palabra del Señor se defiende sola. Pero sí tiene consecuencias, y eso lo vemos a través de la historia, cuando un pueblo calla. Así es. Cuando un pueblo no habla. Así es. Hoy precisamente en la Resistencia vamos a analizar un poco acerca de una frase de Edmund Burke sobre esa, precisamente, sobre el cómo nosotros con nuestra pasividad podemos también llegar a una sociedad en donde la verdad no sea conocida. Exacto. Entonces, tanto que hablar sobre esto, ¿no? Pero queremos de forma brevísima, recapitular un poco. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la batalla de las ideas, el relativismo y la muerte de la tolerancia. Hablamos un poco de la falacia de esto de la verdad líquida, ¿no? Entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces, eso de que si tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, entonces la mentira, la justicia o el pecado son meras construcciones culturales también, ¿sí? Y hablábamos también, por ejemplo, de un ejemplo bíblico de Jueces 21-25, ¿no? En donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este es el diagnóstico bíblico del relativismo. Una anarquía moral y ética que precede al juicio, ¿verdad? Exacto. Sí, y que Israel ya lo vivió, el pueblo de Israel ya lo vivió en la Biblia y muchos pueblos también posteriormente, ¿verdad usted? Vimos este tema también de la intolerancia del relativismo, argumentar que una sociedad que dice todo es válido argumentar que una sociedad que dice todo es válido no puede tolerar a quien dice solo una es la verdad, Jesús. Por lo tanto, el mensaje del evangelio es etiquetado como discurso de odio, no por su tono, sino por su contenido absoluto. Sí, o sea, no importa cómo usted hable el mensaje, pero en el momento en que usted pronuncia, por ejemplo, lo que el texto bíblico dice en el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, eso entra en conflicto directo
Claro. Con los estándares culturales, ¿no? Totalmente, con los estándares culturales, con el pensamiento de un alto porcentaje de la gente, pastor. Así es. Entonces, es ahí donde tenemos que tener bien claro, y creo que tenemos que subirnos, como si alguien, subirnos al barco de Dios. O sea, ¿en qué sentido? Dios tiene un interés, pastor, no de imponer su verdad. Así es. Es que la verdad es algo, pastor, que viene a ayudar, viene a bendecir, viene a transformar la eternidad del ser humano. O sea, está en juego la eternidad del ser humano. Correcto. O sea, no es algo así, como decía usted, banal, o algo que hay solo porque hay que decir, o un sistema religioso por el cual yo defiendo, algo por el estilo. No, hay algo superior. Correcto. Hay algo superior a todos nosotros que está intentando comunicarse con el ser humano. Sí, ahora lo que hay que también afirmar, ¿verdad, hermano Carlitos? Es que la verdad bíblica es incómoda. Es incómoda. ¿Por qué? Una buena pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué es incómoda la verdad bíblica? Porque nos gusta un Dios hecho a nuestra manera. Exacto. A nuestro molde. Nos gusta moldear a un Dios que nosotros le damos órdenes. Como dijo Kim Richards, pastor, hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Exacto. Y mire, precisamente ayer hablábamos de eso en la célula. El Espíritu Santo lo está guiando a usted, que yo... No, precisamente hablábamos de eso. Y hablábamos de que el principal factor por el cual terminamos creando un Dios a nuestra imagen es porque sacamos de la ecuación la revelación específica, que es el texto bíblico. Sí. Y comenzamos entonces a crear a Dios a partir de mi pensamiento. Así es. O sea, no a partir del texto bíblico, sino a partir de mí. Entonces, aquí entra un poco la filosofía. Y aquí hay un punto bien interesante. Según las estadísticas, un alto porcentaje de los ateos en el mundo, ¿sabes? Son filósofos. Sí, pues. Y psicólogos. Sí, pues. Por ejemplo, nadie de los ateos de hoy en día debate, porque se quedan sin argumentos. Por ejemplo, que en los últimos 100 años, el 95% de los premios Nobel de ciencia, matemáticas, química, física, biología, o sea, todas las ciencias duras, pastor, técnicas, el 95% son teístas. Sí, pues. Y cito las palabras de José Carlos González Hurtado, pastor, el teólogo que hablábamos anteriormente, antes del programa de él. Ajá. Él dice esto: se puede llegar al conocimiento de Dios, a entender que existe un Dios sin fe religiosa. Sí, pues. O sea, ¿cómo? A través de la ciencia. La ciencia impone a Dios. O sea, la ciencia, Francis Collins llega, y Francis Collins no era cristiano. Sí, pues. Y Francis Collins llega y dice: tiene que haber algo detrás de esto. Cuando encuentra la majestuosidad de la estructura genética del ser humano y dice: aquí hay algo inteligente, esto no puede ser de la nada. Sí, pues. Entonces ahora el carbono 14, por ejemplo, hoy en día viene, y también viene a dar muchas cosas, ¿verdad? Usted que terminen diciendo aspectos que la Biblia también da lugar. Entonces, pastor, el problema está ahí, que el ser humano saca a Dios, y el problema del pecado, el corazón. Bueno, como dice la misma escritura, no dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, sí. Y yo creo que pues hemos visto muchas personas, mucha gente a nuestro alrededor, a las cuales pues les incomoda la verdad bíblica y deciden irse por algo extra. ¿Verdad usted? ¿Y sabe qué es lo más triste, pastor? Y perdón que lo interrumpa, pero hablamos un poco acerca de mucha gente de esta que hoy en día, gente de redes que manifiesta no creer en Dios. Su base y su argumento principal para no hacerlo es porque leyó un comentario de cierto autor ateo ya por 1980. Sí, pues. Pero vienen y sí agarran lo escrito por este hombre en el 80, por ejemplo. Por ejemplo, muchos citan a Dawkins, por ejemplo, famoso ateo. Pero quieren descartar la Biblia, que tiene arqueología, que tiene un sinfín de... Y si quieres saquemos a un lado la fe. Sí. Que tiene un sinfín de cosas, pastor, que comprueban, ¿sí?, su autoridad como tal y la historicidad que tiene. Y quieren avalar. O sea, que en términos generales dicen: vos es que estás creyendo en ese libro. Sí, pero vos llegaste a la conclusión esa porque también leíste esto. Sí. O sea, es complicada esa parte. Sí. Creo que hay que entra en juego el orgullo, ¿verdad? Usted y tantas cuestiones que en el corazón del ser humano hay. Pero es triste
no sentarse y darnos cuenta que hay un creador, pastor. Sí, dejan fuera también, hay que hablar un último punto para cerrar esto, ¿verdad? Que la mayoría de la gente así deja fuera a Jesús como Dios. Y eso sí, y sí hay argumentos sólidos, bases muy fuertes para afirmar de que el 95% de historiadores de rigor académico hoy en día dan por sentado que Jesús es una persona real que existió. Yo a estos ateos de redes, pastor, les recomendaría leer a Lee Strobel. Sí, pues sí. Lee Strobel, por ejemplo, Lee Strobel, un ateo confeso, él estaba enrabietado porque su esposa decidió seguir a Cristo. Sí, pues. Y dice, voy a hacer una tesis para bajarle toda la teología a esta mujer. Él dijo otra palabra. Para bajarle toda esta. No la voy a decir, ¿verdad? Porque... Y bueno, era un investigador, pastor. Y termina, pues, viniendo a los pies de Cristo. Exacto. Al hacer una exégesis exhaustiva, histórica, científica de la deidad de Cristo. Sí. Y bueno, de hecho, Strobel tiene varios libros, ¿no? El caso de la fe, el caso de Cristo. El caso de los milagros. Muy buenos libros, por cierto. Tiene, si no estoy mal, hay un libro de él en donde él le aplica un examen forense a la crucifixión de Cristo. Exacto. Entonces, es muy... Es una maravilla. Exacto, hay muy buenas fuentes, muy buenas referencias. Y déjeme decirle, yo creo que hay dos tipos de personas en este aspecto, ¿verdad? Dudas todos tenemos, pero hay dos tipos de dudas. Hay una duda que es aquella duda que busca respuestas, ya que quiere descubrir. Exacto. Pero hay una duda que aunque usted le ponga todas las pruebas existentes, toda la evidencia necesaria, no va a creer porque tiene un berrinche. Claro. Ya tiene un berrinche, claro. Está enojado con Dios por alguna X o Y situación que no logra descifrar, ¿ya? Y está enojado con ese Dios todopoderoso de la Biblia. Claro. ¿Ya? Porque su mente finita no alcanza a comprender cómo un Dios infinito se mueve. Porque mire qué interesante hasta dónde llega el orgullo del ser humano. Y la gran mayoría de los enojos del ser humano es que Dios no hizo lo que yo quería. Exacto, ese es el punto. O sea, y si usted se da cuenta y hacemos un análisis profundo de la situación, todos los problemas van por ahí. Así es. Es que estoy molesto porque no hizo lo que yo quería. Tenía que haber hecho eso. O sea, pero pastor, y aquí vengo y digo también que la iglesia hasta cierto punto tiene la culpa. Porque hemos predicado un Dios, por ejemplo, hay un Dios, pastor, el cual solo lo tenemos metido en el sistema, lo tenemos y lo ubicamos solamente en lo positivo. Sí, pues. O sea, Dios está en las sanidades, Dios está en que me proveyó, Dios está en que te bendijo, Dios está en que te prosperó, Dios está... O sea, todo eso es lo bueno. Pero Dios no está en la enfermedad. Pero Dios no está en los no. O sea, no hay no por respuesta del Señor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Metemos a Dios ahí, entonces mucha gente está frustrada de ese Dios. Exacto. Porque este Dios no hizo lo positivo para mí. No hizo lo que yo quería que hiciera. ¿Qué hubiera pensado Pablo cuando le solicita 3 veces que lo sane? Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué hubiera pensado Pablo si fuera berrinchudo como nosotros hoy? O sea, ¿abandona la fe? Sí. O sea, es que no, pero es por eso, porque hemos creado un Dios a nuestra imagen, pastor. Exacto. Y este es un gran problema por el cual hoy en día se muestra, y sabe, a veces quiero tratar de darle la razón, fíjese, pastor, a los relativistas y al agnosticismo. No darle la razón por su fe, por su creencia de que no exista un Dios. Quiero darle la razón que ellos agarran que el Dios verdadero es el Dios que muchos cristianos exponen. Pero es probable que tengan razón y tal vez hacen un análisis lógico de ese Dios, ¿sí? Y dicen entonces, bueno, entonces, no, es que ese Dios no, yo comienzo a criticar a ese Dios. Pero es probable que este cristianismo, desde el cristianismo, puede existir el peligro de crear o presentar o proyectar a un Dios falso. Exacto. ¿Por qué?
Por lo mismo, el motivo es el mismo. ¿Por qué? Porque a partir del... Mire qué interesante. A partir del pensamiento cristiano propio, formado por mi cultura eclesial, por mi contexto, yo vengo y creo a ese Dios cristiano y con ciertos matices bíblicos. Sí. Pero con mucho pensamiento humano, en el sentido, me refiero a tradicionalismo nuestro. Sí, pues sí. Entonces vengo, encapsulo ese Dios ahí y ese Dios es distinto, por ejemplo, al Dios de África. Sí. Entonces vienen estos y dicen, ¿cómo es eso? Por ejemplo, un Dios que solo tiene respuesta sí, no acepta un no por respuesta. O sea, cosas por el estilo, pastor. Sí. O sea, viene el agnóstico y dice, ¿cómo es Dios? Sí, uno de los puntos y uno de los detalles de conclusión que vamos a dar hoy es que tiene que ver con eso que usted acaba de hablar, ¿verdad? Con el Dios que nosotros proyectamos y presentamos ante aquellos que no creen, pero además también con la coherencia. Ahí es donde entra la coherencia. Es otro bombazo. Sí, la coherencia, el llevar una vida coherente con ese evangelio y con ese Dios que predicamos. Y la verdad es que ahí es donde muchas veces... Ese es un tema del programa, pastor. Exacto, ahí es donde muchas veces pues la gente no ve coherencia. Ve que se predica un mensaje de gracia, pero lo que hay no es gracia. Pastor, perdón. Es ley. Es legalismo. No sé si con esto... Sí, no sé si con esto vamos a bloquear un poco la continuidad de la línea de pensamiento. Eso precisamente. No sé si estamos predicando al Dios de la gracia. Sí, ese es el punto. Probablemente estamos predicando a un Dios sistematizado por un grupo de evangelicaloides del 2025. Una corriente de pensamiento llena de legalismos, llena de reglas, llena de normas. Un Dios normado que exige cosas a la gente antes de venir a Él. Sí. Y por ende esta gente pues termina creyendo a ese Dios, pero no es el Dios transformador. ¿Y dónde encontramos base bíblica para ello? Mateo capítulo 7, verso 21, ¿no? Señor, por si en tu nombre hicimos tantas cosas. Predicamos, echamos fuera demonios, y el Señor respondió, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Pero luego encontramos en la Biblia un Dios transformador, el Dios que transformó a Zaqueo, el Dios que transformó a la mujer samaritana, el Dios que transformó a Leví, el publicano, el Dios que transformó al asesino de Pablo el apóstol, el Dios que transformó a tanta gente, pastor. Y uno dice entonces, ¿qué Dios es el que hoy en día está imperando en la cultura contemporánea? Ese es un buen punto de análisis. O sea, y uno dice, ¿será posible? ¿Será posible que no es otro Dios? Sí. Vale la pena revisarlo. El Dios de los coritos, el Dios de los shows, el Dios de los relajos, el Dios de los... Pero también el Dios de los aburridos, el Dios de los corbatudos, de los legalistas, de los fríos. O sea, de todo. Mire qué interesante. Entonces venimos y decimos, este es el Dios. No, aquel no. Sí. El de estos no. Este es. Sí. Uy, pastor. Yo les decía a los hermanos algo, en algún momento les decía, Dios no está limitado a tu denominación. No. Definitivamente. Es más, tu denominación es un intento inmaduro, niño, un intento inmaduro y niño de querer entender a Dios. Sí. Pero Dios, el Dios bíblico, el Dios todopoderoso, pastor, Yahvé, el yo soy, Él no es tu denominación. Sí. Por favor, lindo. Es superior. Lindo, querido. Es superior a tu declaración de fe, es superior a tus creencias básicas, es superior a tu marco teológico. Claro. De hecho, yo creo que muchas veces el Señor, y lo hablamos en estos días hace, algunos meses, un par de meses atrás quizás, con un grupo de estudiantes de la Academia de Liderazgo, que uno de los objetivos de la formación, si lo queremos ver así, de la formación teológica cristiana, debería ser esa: aprender a cuestionar tu marco teológico. Claro. ¿Ya? Porque si nunca
si toda tu creencia ya la tenés resuelta, ahí... bueno, yo no sé cómo usted lo ve, ¿verdad? Pero... Claro, mire, hay que entender de aspectos fundamentales, ¿verdad, sí, pastor? Sí, obviamente. De aspectos fundamentales. Y el aspecto fundamental, la fe, no nos vamos a hacer muchas bolas, porque también la Biblia nos da lugar para estas cuestiones concretas y puntuales. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque somos pecadores, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque hay un Dios que quiere salvar y provee al Mesías. El Mesías que es Dios, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día, pastor. Estuvo durante 40 días aquí en la tierra, se apareció a más de 500 personas, a cientos de personas, ¿sí? Y ascendió al cielo y dijo que vendría otra vez. Lo que los profetas dijeron. Eso es. Pero a lo que yo quiero llegar es que muchas veces nosotros creemos, nuestras denominaciones quieren matizar el poderío de Dios. Sí. Pastor, gloria a Dios por lo concreto. Sí. Gloria a Dios por lo puntual del Señor y su misericordia de revelarse. Así es. Pero pastor, es que Dios es más grande. Así es. Dios es más grande. También hay parte misterio en Dios, ¿no? Claro. Entonces, yo solo lo digo desde la perspectiva que no podemos tener una vida jactanciosa intelectualmente, pastor, acerca de que conocemos todo del Señor. Sí. O sea, es increíble. Hay gente con doctorados, postdoctorados y un sinfín de cuestiones, pastor, que han dedicado su vida entera, probablemente, si lo queremos aplicar desde la academia, y que a la conclusión que llegan es mayor humildad. Sí. Porque se dan cuenta que Dios es mucho más grande de lo que habían pensado que ya habían alcanzado. Correcto. A mayor teología, mayor humildad. No es como a veces se ve en el ambiente, ¿verdad? Ese es el problema, ¿no, pastor? Sí, a mayor teología, mayor humildad, mayor sencillez. Yo creo que lo hemos hablado otras veces, pastor. Yo lo ilustro, y lo hemos dicho en la iglesia, como aquellos niños, como cuando los niños en el prekinder los ponen a dibujar a su familia. O sea, el dibujo de los niños es feo, pastor. No nos hagamos bolas. Hay palitos, hay todos torcidos y todo. ¿Por qué? Cabeza cuadrada le ponen. Sí, porque los niños no pueden. Exacto. ¿Sabe, pastor? A veces digo... Y los padres venimos y dicen, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero objetivamente el dibujo es feo. Sí. No tiene estética. Y en lo correcto, en el estándar del dibujo, eso pues es nada. Y creo que así es nuestro intento. Sí, pues. Así es nuestro intento por querer, todavía por querer. No concretamos ni el querer. Por querer entender a Dios, plantear a Dios, definirlo. Entonces, a detalles. Eso es... y Dios lo ve con gracia. Sí. Pero ahí, ahora imagínense cómo venimos como seres humanos y decir, no hay tal Dios. Bueno, sí. Es que ese es el problema. Sí, tremendo rasgo de soberbia, ¿no? Ahí está el punto. Exacto. Es un tremendo rasgo. Sí, y aunado a eso, y es que el orden creacional, ¿verdad? Usted está, bueno, al menos desde mi perspectiva, yo lo veo bastante claro. O sea, claro. Desde revelación natural a revelación específica, ¿verdad? De cómo, o revelación general, de cómo Dios se revela en mi cuerpo. Mi cuerpo es una expresión. Mi cuerpo es un gran dedo que apunta hacia la gloria de Dios, hacia la creatividad de Dios. Tu familia, mi familia, tus hijos, tu esposa. No sé, cada órgano de tu cuerpo, cada funcionamiento, sistema, cada automatismo que tenés en tu cuerpo es una muestra de la gloria del Señor. Nada de eso pudo salir del azar. Pastor, ¿sí? Yo a veces digo, algo que me impactó un día fue un análisis del ojo. Sí, pues. El ojo humano. Uf, santo Dios. Pastor, es una maravilla el ojo humano. Sí. Es una maravilla inexplicable en algunos momentos. O sea, se lo digo para uno que brutal. Somos mortales aquí en esta tierra, ¿verdad? Usted, sí, obviamente, hay gente especializada en eso. Pero es que el ojo humano es una maravilla, Eddie. Los colores, los matices.
¿Cómo los capta todo? Todo. Sí. El cerebro, Eddie, el cerebro. Hay un fotógrafo, la vez pasada también lo veía eso yo en una página de internet. Hay un fotógrafo especializado en asuntos médicos en Estados Unidos. Y él hizo unas fotos de algunas partes del cerebro humano. Y hay una parte de las conexiones neuronales del ser humano que si usted compara la foto de esas conexiones, de esa parte interna muy profunda del cerebro, con una foto de las galaxias del universo, es casi similar. Es idéntica. Y la conclusión de él él termina maravillado, ¿verdad? Y él dice, o sea, es como decir que cada ser humano tiene un universo adentro. O sea, cada ser somos un granito en el universo, dice. Pero siendo un universo. Exacto, pero Dios puso ahí una y ni los mejores neurólogos ni la ciencia más top inventada hasta ahora ha sido capaz de analizar, de entender profundamente la mente del ser humano, la conciencia, ya el cerebro. Eso es un mundo, ¿verdad? No, ¿qué digo? Un mundo, un universo. Sí, es algo inmenso, es algo de lo cual solo podemos quedarnos maravillados frente a ello, ¿verdad? Interesante, pastor. Entonces, cuando uno va y profundiza en estos aspectos, ¿verdad, pastor? Yo creo que uno debe de llegar a la conclusión, ¿verdad? De la humildad y la sumisión ante ese inmenso creador del universo entero, pastor. Sí. El cual nos dice que tenemos un problema. Y no solamente nos lo dice, siendo sinceros, nosotros también venimos y somos coherentes con las palabras de él y nos damos cuenta que el problema lo tenemos. Correcto. Que no hace falta. Sí, la Biblia nos lee. La Biblia, no hay ningún otro libro en el universo, ni de ningún filósofo, ni de alguien letrado, académico, X, que usted quiera citar, que nos lea tan bien y que describa tan bien a la raza humana como la Biblia. Amén. ¿Ya? Y eso también es otra. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque son evidencias claras. Claro. ¿Ya? Son evidencias claras de que Dios está ahí. Ya, de que Dios nos creó y de que Dios quiere tener una relación con nosotros. Y el argumento principal del relativismo, pastor, va por ahí. Exacto. Ese Dios o no existe, o es un pensamiento más, o es una idea más. Y no. Él está. Exacto. Él es. Él es. Sobre todas las cosas. Así es. Y te vas a dar cuenta aquí, o te vas a dar cuenta en aquel día también. Porque exacto. Obvio, no. Todo, pero Él reina. Pero Él reina. Así es. Pero bueno, estamos hablando, por cierto, hicimos ahí un pequeño paréntesis de 30 minutos para hablar sobre esto. Pero pues les invitamos a ustedes a que se queden con nosotros. Vamos a hablar un poco ahí de las conclusiones entre el relativismo versus la verdad bíblica al regresar, porque ahorita los vamos a dejar con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos y pensamos los diferentes desafíos que la iglesia contemporánea se enfrenta el día de hoy. Y hablando un poco de verdad bíblica y relativismo, yo quiero compartir con ustedes una frase muy conocida en el ámbito del pensamiento y tiene que ver con Edmund Burke. Sí, es un pensador irlandés del siglo XVIII y uno de los padres del conservadurismo moderno. Y Edmund Burke dijo una advertencia que atraviesa los siglos y es tan relevante hasta el día de hoy para usted que nos está viendo y nos está escuchando. Y Edmund Burke dice esta frase muy famosa: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Repito, para que triunfe el mal, solo es necesario
que los buenos no hagan nada. Y esto, más que una frase, es una reflexión moral que nos guía a comprender la dinámica del poder, la pasividad social y las consecuencias de la indiferencia de usted y de mí, que conocemos la verdad bíblica. Y es importante entender que el silencio trae consecuencias, querida familia. Para que el mal triunfe, solo es necesario que usted no haga nada. Para que las ideas corrompidas se dispersen en nuestra sociedad, solo es necesario que usted se quede callado, que usted sea indiferente. Una iglesia apática, una iglesia que no habla, una iglesia que no se involucra en los diferentes temas que implica nuestra sociedad, que digo de la vida, bíblicos, eternos, pero también en cuanto a política, en cuanto a economía, en cuanto a desarrollo humano. Es importante opinar, es importante ser parte, porque una sociedad que abandona la verdad bíblica del Señor es una sociedad que se encamina al fracaso. Y por lo tanto, como comunidad, nosotros tenemos ese llamado, como bien dice la Escritura, a presentar y defender, ¿no?, la Escritura con mansedumbre, con amor, constantemente, en todo tiempo. Es importante hablar, es importante exponer, es importante no quedarnos callados. Y aquí viene algo: un alto porcentaje del cristianismo hoy en día se queda callado por un factor, y el factor principal tiene que ver con inseguridad. ¿Inseguridad por qué? Bueno, somos un pueblo con un alto porcentaje de indisciplina, una indisciplina que nos lleva a no conocer a detalles aún nuestra propia fe. ¿Cuál es el reto de hoy de la resistencia, querida familia? A no guardar silencio. Pero no guardar silencio implica conocer y entender lo que creo, explicarlo, exponerlo, llevarlo al corazón de la gente. Por lo tanto, familia, recordando al famoso pensador Edmond Burke, para que triunfe el mal, solamente es necesario que los buenos no hagan nada. Yo le invito a que usted lo aplique en su contexto, en su colonia, en su comunidad, en su municipio, en su departamento, en su país, en donde usted esté. ¿Estamos hablando o no estamos haciendo nada? Esto fue La Resistencia, querida familia, y siempre queremos recordarles que no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Gracias allá al pastor Carlitos por recordarnos que necesitamos hacer el bien. Necesitamos ser faros de luz. Necesitamos ser sal. Para eso, Señor, para eso estamos acá, ¿no? Pero a mí me llamó la atención y tal vez lo enfoqué desde lo negativo, pastor. Ajá. Que para que ellos triunfen, o sea, solo es hacer nada. Exacto. O sea, hacer nada podría sonar pasivo, pero es activo. Sí, claro. Porque provoca actividad. Sí, la pasividad es destrucción. Exacto. En este sentido. Y ¿sabe qué estaba pensando yo mientras usted hablaba? De que mucha de la excusa en este sentido va por los temas proféticos. No, es que está profetizado, dice, ¿verdad? Sí. Pasó todo conflicto con eso. Sí, pero que la profecía se esté cumpliendo no quiere decir que nosotros vamos a estar pasivos, pues. No quiere decir que nosotros nos vamos a sentar a observar cómo los eventos proféticos pasan. No, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Ya el Señor nos ha enviado a eso. Pastor, ¿cómo hará esta gente para conectar el Evangelio según Mateo
que en el Sermón del Monte el Señor da una cátedra de la misión de la iglesia. Sí. Y luego Mateo 24 explica los asuntos finales. Así es. O sea que Jesús tenía clara la misión de la iglesia, tenía claro. Claro. Obviamente Jesús tiene claro el aspecto profético. Sí. Y entonces, lo que pasa es que yo pienso, comparto un pensamiento, comparto una idea y una postura de Paul David Tripp, que él dice que la iglesia vive entre el ya y el todavía no. claro, Eso quiere decir que ya somos salvos, claro, pero todavía no hemos sido transformados. claro. Ya, entonces, y la iglesia sabe lo que viene, ya sabe qué va a pasar, pero lo que no sabe muchas veces, es uno de los argumentos de Tripp, es qué toca hacer ahorita. O sea, mientras viene, ¿cuál es nuestra labor? ¿Ya? ¿Sentarnos a ver cómo pasan los eventos proféticos? No, definitivamente. El Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Y sabe, pastor? Nos mandó a ser sal y a hacer luz. Yo creo que mucho de lo que el relativismo de hoy es por causa de eso, pastor. Claro. Un silencio pasivo. Sí, una pasividad. Una pasividad de la iglesia donde las ideas no han permeado. Exacto. Ideas relativistas sí. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que estas ideas sin sentido, sin poder, pastor? Porque vamos a decirlo así también. Hablemos del poder espiritual también que Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes. Sí. El Paracletos con ustedes. O sea, el Espíritu Santo con nosotros, pastor. O sea, correcto. ¿Qué nivel de gravedad? Pero como hemos renunciado, entonces son otras ideas las que manejan el relato, ¿verdad? Pero bueno, el conflicto de los propósitos, hermano Carlitos, en esto de hedonismo versus realidad bíblica, versus relativismo versus verdad bíblica. Aquí también entra este tema, ¿no? Del hedonismo versus el sacrificio y la santidad, porque por un lado la Biblia es lo que plantea, es lo que se espera de un discípulo. Exacto. Es sacrificio, es una vida de sacrificio, una vida de santidad. El que quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y algo importante entender ahí, mire, pastor, es en ese sentido, ¿cuál es el contexto de ese pasaje y de ese llamamiento? Exacto. O sea, el problema es que una cosa es hacer lo que nosotros querramos, Hedonismo. y otra cosa es hacer la voluntad del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está mal hacer lo que nosotros queremos? Ahí el detalle. Porque somos pecadores. Exacto. O sea, el Señor no es que nos esté exigiendo. En realidad nos está librando. Sí, de nosotros mismos. Sí, lo que hemos dicho en algún momento, ¿no? Y lo que plantea Pablo en Romanos capítulo 5. Exacto. Que es cuando el Señor lo que ha venido es a regresarnos al Edén. Y según nosotros nos ha llevado, pero según nosotros nos está flagelando. Exacto. Una vida de santidad es una vida de flagelo. Una vida que nos está matando. Una vida de tristeza. Sí. De congoja. Te está librando de vos mismo. Exacto. Te está librando de que camines, hermano, exacto, a la profundidad de las tinieblas. Así es. El problema, hermano Carlitos, es que esto del hedonismo, mire, es la creencia de que el placer, la gratificación personal, ¿verdad?, es el fin último de la existencia. Ese problema. Ya es lo opuesto directamente al llamado bíblico a la santidad, al servicio y al sacrificio. Y el hedonismo no es una idea nueva, mire. La Biblia confronta la vida centrada en el placer y el consumo. Muchas veces el problema no es el placer, sino que convertimos al placer en un fin último para nosotros y desplaza eso a Dios de nuestro corazón. Pablo aborda parte de este tema en Filipenses 3, 18 al 19 y habla de que hay personas cuyo Dios, dice, es el vientre. Ya, y hace alusión a que es una vida que solo se centra en su propia satisfacción. ¿Ya? O sea, en sí mismo, una vida ensimismada, narcisista, ¿verdad? Una vida que no piensa, una vida que no tiene ni el más mínimo interés por el rescate del Señor. No, exacto. Ni siquiera le importan los otros. El amor al prójimo, algo, eso es. Y mire, ni siquiera le importa el mismo. O sea, comenzando por ahí. Sí. Porque está cegado y piensa que satisfacerse a sí mismo es su victoria. Exacto. Es estar bien.
Hasta mira a dónde nos ha llevado el engaño. Pero es un problema de la ceguera espiritual. Es un problema de la ceguera espiritual. O sea, a nosotros, por eso yo siempre discuto, fíjese, pastor, y discrepo mucho con el tipo de predicación o la forma en que explicamos, por ejemplo, la juventud, que es con más palo le damos sobre la santidad, pastor. O sea, según el pensamiento de hoy, para los más viejitos es más fácil ser santo que para los más jóvenes. Y no, la misma dificultad tenemos todos. Exacto. Entonces, pero el problema es que se presenta la santidad, pastor, como algo horrible. Sí. Como algo como lo que usted acaba de decir, una flagelación, ¿no? Exacto, tenés que flagelarte. Es más, hay pensamientos medievales, por ejemplo, pastor, que tenían que ver con eso. Gente que se iba, por ejemplo, a meter a los conventos, gente que se iba y se aislaba. Bueno, y como usted lo ha dicho, no es nada nuevo. Los esenios también hacían esas cosas, ¿verdad? Exacto. Se iban a las cuevas. Porque pensaban que lejos del mundo iban a estar. Exacto. Iban a ser más santos. Y ese problema no está en... El principal problema no está en el mundo afuera, está dentro de mí. Sí. Dios nos quiere librar de eso precisamente. Exacto. O sea, ahora, ¿cómo entiende entonces? Creo que comenzar a entender el vivir en santidad, o el sacrificio y la santidad es un bien para mí. Claro. O sea, el dulcito no es no es mi propia satisfacción. El dulce maravilloso es Él. Exacto. Y ahí es donde el evangelio colisiona con esta vida de consumo y de satisfacción personal, narcisista y egoísta, ¿verdad usted? Yo siempre, fíjese, pastor, tengo ese conflicto y fíjese que a veces no hacemos un análisis general de los discursos de Pablo, por ejemplo, que escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento. Y si usted se da cuenta, en todas las cartas Pablo no arranca con normas y deberes cristianos. No, buen punto ese. Pablo siempre arranca con la exposición teológica de la fe. Hace poco estaba haciendo ese mismo análisis en la carta de Efesios. Por ejemplo, Efesios primeros 3 capítulos. Sí. Y luego Pablo, andad como hijos de luz, capítulo 4. 5. Andad como hijos de luz. Pero ¿de qué habló primero? De la gracia. Exacto. Pablo dice, no, es que mira, pues, si no entendés la gracia, no vas a poder vivir así. Exacto, así es. ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día? Solo la segunda parte. La gracia la tenemos en el basurero. Sí. Y andamos predicando, no esto, no aquello, no aquí. Entonces nos volvemos unos tipos legalistas. Sí. O sea, y es bien curioso, fíjese, hermano Carlitos, porque nuestros sermones pueden ser demasiado conductuales. Ahí está. Y no apuntar al corazón. Es que está el punto. Y queremos que, por ejemplo, maridos amen a sus esposas. Sí. Mujeres, sométanse a sus maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Eso. Sí, gloria a Dios por eso. Y está perfecto. No, y eso va a pasar. Pero eso es un resultado. Es el resultado. ¿De qué? De lo que habló Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios. Exacto. Y el orden lógico, pastor, así lo usa él. Él entiende esa parte. O sea, sin la gracia no se puede. No se puede. Sin la gracia no se puede. Sí. O sea, el Señor sabe nuestro problema. Sí, es que lo que necesitamos, y es lo que abordamos en su momento en una serie acá que se llamaba Cambios Profundos, ¿no? Lo que el hombre necesita no es un cambio de conducta. No. Definitivamente. Cambiar la conducta es fácil. En términos... cambiar la conducta puede lograrlo un hombre. Pastor. Pero... sistemas políticos cambian conductas. Exacto. Si no, miremos China. Así es. Pero lo que necesitamos es un cambio... Bueno, no es un cambio en sí, es que alguien nos resucite. Ya necesitamos, es lo que Cristo hace con nosotros. Y cuando estabais muertos, y Él os dio vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Culturas ordenadas pueden provocar también comportamientos buenos. Mira, Japón. Exacto. O sea, los japoneses es una cultura muy ordenada, limpia. Y lo están haciendo desde la razón. Correcto. Pero lo que estamos planteando aquí es algo distinto. Es algo más profundo. ¿Y qué es lo que andamos haciendo? No es un simple cambio de conducta. Exacto. Le estamos queriendo decir a los jóvenes que hagan cosas que es imposible hacerlas. Sí. Naturalmente hablando. Así es. O sea, es imposible. O sea, no me vengas a decir que ame yo algo que no, es que no lo voy a amar. Correcto. Ama a Cristo. Sería bueno que nosotros hiciéramos un análisis de los discursos completos de Pablo. Es que es el detalle. Y ver cómo Pablo tiene un orden lógico en ese sentido. Hay un relato establecido por Pablo. Hay una fluidez. Va desde el corazón hacia afuera. Exacto. Va desde el corazón hacia la conducta. No de la conducta hacia el corazón. Ahí está. Punto importante, pastor. A Cristo no se le conoce desde la norma. Exacto. Así es. A Cristo se le conoce, pastor, desde el corazón. Así es, desde la gracia. En el desde corazón. la gracia. Entonces,
Para finalizar, hermano Carlitos, ahí va a estar. guardar la verdad, creo que no. Vamos a ver, hasta el momento. Fue la baranda. No tenemos comentarios por el momento. Saludos a todos los que nos Saludos, ven y muchas nos gracias por escuchan. estar con nosotros en la transmisión. Hoy están calladitos. Exacto, pero vamos a finalizar con esto. Guardar la verdad, el papel del cristiano, hermano Carlitos, en este tiempo. Guardar la verdad y ser luz en medio de las tinieblas. Claro. Nuestra responsabilidad es clara. Sí. Vivir, defender y proclamar la verdad con autoridad. No como una ideología, No. sino como una realidad que transforma. Exacto. ¿Ya? Vivir contra la cultura, como contracultura es necesario. Es necesario. ¿Ya? El cristiano, mire, debe ser ejemplo viviente de que la verdad es liberadora y que el sacrificio lleva a la verdadera alegría. En este caso, el sacrificio cristiano. Nuestro estilo de vida debe ser un argumento contra el relativismo y el hedonismo. Lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, Y mire, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. apliquémosle un poco de hedonismo al cristianismo. De hecho, ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Apliquémosle hedonismo al cristianismo. Mira, hasta nuestro propio... O sea, el problema del hedonismo es que está dañado nuestro hedonismo. Satisfacción propia. Yo estoy engañado de qué es lo que me satisface. correcto. Y por eso busco Por eso busco en cosas que no son. O sea, en realidad sí Dios busca nuestra felicidad. Así es, sí, pero Pero ahí es donde está el detalle. en el sentido correcto. Otra vez con un asunto que aborda Tripp en uno de sus libros. Una de las cosas más terribles de la ceguera espiritual es que nos impide ver que estamos ciegos. Exacto. Y también John Piper tiene un libro y toda una serie, ustedes lo pueden buscar ahí, que se llama Hedonismo Cristiano. Exacto. Hedonismo Cristiano, Ahí que es está. donde la propuesta es que usted llegue a desear a Dios. Es que está el punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es donde el ser humano va a encontrar sentido y satisfacción. Usted se va a sentir bien. Exacto. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo esto, pastor? Que esto le da duro y vuela cabezas y destruye las paredes de lo que nosotros a veces pensamos de que es bueno y es malo. Así es. Por ejemplo, es ahí donde Pedro dice, escuche, es que este Pedro también nos mató. Tened por sumo gozo cuando os halléis en Diversas pruebas. Es Santiago. Sí, Santiago. Santiago. ¿Ah? Tened por sumo gozo. Porque la prueba produce paciencia. Imagínense. O sea, ¿cómo ahí? ¿Cómo? Dios tiene un propósito, ¿no? O por ejemplo, Pablo a los romanos, que a los hijos del Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. También lo malo, ¿eh? Exacto. Ojo, ¿eh? Sí. También los Y tropiezos. más adelante de ese versículo él dice, nada me podrá separar del amor de Dios. Ya ni ángeles, ni ninguna cosa creada, ni la muerte. Sí. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Así es, pastor. Finalizamos, hermano Carlitos, con un principio que tocamos hace un momento en el episodio, que es proclamar la verdad con claridad y coherencia. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos? El creyente no puede ceder a la etiqueta de discurso de odio simplemente por sostener la verdad bíblica. No. Debemos ser coherentes, criticar el pecado en la cultura, pero con la misma humildad y rigor, confrontar el pecado en nuestra propia A vida. mí mismo. Si algo, pastor, es poderoso en ambos bandos, lo positivo y lo negativo, o de impacto positivo o de impacto positivo, es la coherencia. Correcto. Si algo destruye, es la incoherencia. Así es. Pero la coherencia va a ayudar mucho Sí. en nuestras relaciones. Sí, y también, y nos va a dar Credibilidad. credibilidad. Ajá, eso quería decir. O Credibilidad. sea, seamos coherentes al predicar el mensaje. Y sabe, Confrontamos el pecado de afuera, claro, pero también el de adentro. pero sabe también cómo seamos coherentes. Ajá, Hablemos de nuestros fracasos. correcto. El problema es que de nuestros fracasos no hablamos. No nos gusta. Ojo. Solo las victorias. Pero bien, pastor, palabras finales. Pues quiero cerrar con algo, con una aplicación práctica. La libertad en el absoluto es lo que la Biblia busca concluir. Concluimos de esa forma. Mire que la verdad bíblica no restringe, Amén. libera.
Ese es el punto. Solo cuando conocemos la verdad, que según Juan 8:32, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan 14 Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, si unimos los dos versículos sería, y conoceréis a Jesús. Y Jesús os hará libres. Solo de esa forma podemos escapar del relativismo, del hedonismo y de cualquier corriente de pensamiento destructiva que está en la cultura en este tiempo. Salir de esa vida de desesperanza y vivir una vida de gozo, vivir una vida de celebración en el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces ahí, pastor, no tenemos ese llamado al discipulado. Así es. Ese llamamiento a la acción. Así es. Ese llamamiento a movernos. Sí. Y podríamos repetir las palabras de Edmund Burke, que el mal, para triunfar, solamente necesita que los buenos no hagan nada. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. No vamos a decir más. Ahí dejémosla. Así es. Con esa frase terminamos. Así es. Que el Señor les bendiga. Amén. Y nos vemos el próximo programa. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.